Bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje de Imalex. Hoy vamos a hablar sobre el que para muchos es considerado el peor equipo de la historia de la Fórmula 1, Andrea Moda. Y aquí está. Este es el Andrea Moda de Perry McCarthy, el que menos vio el asfalto. Luego comprenderán el porqué. De lo que no hay duda es de que es una de las historias más locas dentro de la historia del Gran Circo, de la historia de la Fórmula 1. Y es una historia que merece mucho la pena escuchar, así que siéntate y pilla tu aperitivo favorito. ¡Comenzamos! Andrea Moda Fórmula tiene sus orígenes en la escudería italiana Coloni, que entre 1987 y 1991 participó en 14 grandes premios de la Fórmula 1, con 65 inscripciones. La pequeña escudería italiana, con un presupuesto mínimo y unos medios técnicos muy modestos, fue considerada en 1991 por la prensa como el hazmerreír de la Fórmula 1. Coloni, que durante sus dos últimas temporadas y media no había logrado superar la fase de preclasificación en ningún gran premio, fue apodada la reina de los no clasificados. En verano de 1991, Coloni se encontraba en una situación crítica, en situación de impago, un desastre absoluto. Tras un intento fallido de acercarse indirectamente a Lamborghini con la intención de fusionarse con el moribundo Modena Team y sin muchas más opciones, Enzo Coloni decide vender en septiembre de 1991 su equipo, plagado de deudas, al empresario italiano Andrea Sassetti, el protagonista de esta historia. Andrea Sassetti es conocido sobre todo en el mundo de la moda y adquiere el equipo Coloni por un importe de 8 millones de dólares. Para las dos últimas carreras de esa temporada, 1991, la escudería conservó el nombre de Coloni, pero ya en el año 1992 empezaría la espectacular andanza de Andrea Moda por el gran circo de la Fórmula 1. Andrea Sassetti, aparte de tener una marca de calzado que lleva su nombre, también es propietario de una cadena de discotecas en Italia, y el cerrado mundo de la Fórmula 1 no comprende bien su deseo de integrarse en la disciplina reina del automovilismo, que le es totalmente desconocida. Si bien algunos observadores creen que Sassetti está realmente interesado en la Fórmula 1, otros ven la llegada de Andrea Moda Fórmula como un intento de Sassetti de promocionar su empresa de moda a través del automovilismo, al igual que Benetton. Por último, algunos sugieren que el compromiso de Sassetti tenía como objetivo el blanqueo de dinero, pero vayamos poco a poco porque esto se pondrá más interesante luego. Al comienzo de la temporada 1992 de Fórmula 1, la sede de Andrea Moda se encontraba en los antiguos talleres del equipo Coloni, en una pequeña ciudad del centro de Italia. En marzo de ese mismo año, Sassetti trasladó la escudería a Las Marcas, su región natal. La nueva estructura se instaló en uno de los almacenes del fabricante de calzado Andrea Fórmula, junto a un taller donde se confeccionaban las botas y los zapatos de la marca. Espectacular. Sobre su única visita a las instalaciones del equipo en junio de ese mismo año, Perry McCarthy, que es uno de los pilotos del cual tendremos mucho que contar, declaró que se sentía más en una guarida de delincuentes que en la sede de un equipo de Fórmula 1. Esto promete, ¿verdad? Andrea Moda Fórmula utilizaría el material de la antigua escudería Coloni. Sassetti había invertido muy poco o nada en la mejora de las instalaciones, lo que dejaba entrever que el proyecto pues no prometía mucho. En enero, el piloto suizo Gregor Foitek, candidato a un puesto en Andrea Moda Fórmula, visitó las instalaciones del equipo italiano y declaró que son tan malas que no pueden asociarse a la Fórmula 1. Además, el equipo no disponía del material necesario para explotar simultáneamente dos monoplazas de Fórmula 1. Así, en varias ocasiones, los mecánicos tuvieron que pedir prestadas herramientas y material a otras escuderías. Sassetti contrató, entre otros, a un mecánico y a un camionero de entre los artesanos de su fábrica de zapatos. Lo típico, un día estás en la fábrica de zapatos preparando cordones y el siguiente día estás en un equipo de Fórmula 1. Según la revista Formula One International, también produjo un folleto promocional de su escudería con la sombra de una mujer desnuda tocando el saxofón en la portada. Otra prueba del carácter dudoso de Sassetti y de su escudería. Hablemos ahora del chasis, o mejor dicho, la primera jugada maestra
de los chasis. En el año anterior, Coloni confió el FC189C a los estudiantes de la Universidad de Perugia, quienes lo adaptaron a una versión C4. Este chasis, pilotado por Pedro Chávez y luego por Naoki Hattori, no se clasificó para ninguna carrera de esa temporada. Para el inicio de la temporada 1992, Andrea Sassetti desea actualizar el Coloni C4, que tiene ya 2 años y medio, y para ello compró dos motores V10 Judd de 750 caballos de potencia que se utilizaron el año anterior por la escudería Italia para su Dallara 191, así como el eje trasero y la caja de cambios de ese mismo Dallara 191. En las primeras semanas del año 1992, estas piezas de segunda mano fueron incorporadas al Coloni C4 por los estudiantes de la Universidad de Perugia. A principios de febrero, el chasis denominado C4B, que era el Coloni con 4 piezas cambiadas, fue probado por Alex Caffi en el circuito de Misano. La jugada maestra de los chasis no termina aquí, ¿eh? Cuando empecemos a hablar de la temporada lo van a entender. Mientras tanto, continuemos. El primer piloto contratado para correr con Andrea Moda a mediados de diciembre del año 91 fue el italiano que ya hemos mencionado, Alex Caffi. Tras disputar 3 temporadas en el campeonato italiano de Fórmula 3, donde quedó entre los 3 primeros, Caffi comenzó su carrera en la Fórmula 1 con la modesta escudería Osella para el Gran Premio de Italia del año 1986. El segundo monoplaza se lo confiarían al italiano Enrico Bertaggia, anunciado el 5 de febrero, fecha límite para inscribir a los pilotos en el Campeonato del Mundo de 1992. Bertaggia, que había competido en el karting durante su juventud, participó en el Campeonato Italiano de Fórmula 3 de 1985. Ganó el título en el 87 con la escudería Forti Corse, equipo al que le dedicamos un vídeo hace ya unos cuantos meses, y decidieron escribirlo en el Campeonato Internacional de Fórmula 3000 del año 88. Pues, con unas instalaciones más oscuras que la pintura del monoplaza, unos chasis reutilizados y con sus 2 pilotos, Andrea Moda estaba preparada para afrontar la temporada 1992 de Fórmula 1. Así pues, llegamos a la última semana de febrero de 1992, semana que albergará el primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Sudáfrica, carrera inaugural de la temporada en el circuito de Kyalami. El jueves anterior al Gran Premio, Caffi participa en una sesión de entrenamientos con el Coloni C4B, ya que la FISA, antigua denominación de la actual FIA, concede a todos los pilotos el derecho a reconocer el nuevo trazado del circuito de Kyalami, que ha sido renovado. El italiano solo dio media vuelta a la pista, ya que su monoplaza sufrió una avería en la batería. Bertaggia no participó en esa sesión, ya que solamente había un monoplaza listo para este Gran Premio. Según un comunicado de prensa, Andrea Sassetti despidió a un mecánico después de que este trabajara en un segundo C4B en contra de las órdenes que había dado. De hecho, es muy poco probable que hubiera un C4B para cada piloto, ya que solo existía un ejemplar del Coloni C4B. Si bien todas las fuentes informan de que solo hay un chasis listo para el primer Gran Premio de la temporada, solo la revista zuriquesa Motorsport Actual informa de que Andrea Moda llevó un segundo C4B pero sin montar. Al no disponer de los recursos para construir un C4B desde cero, si este hipotético chasis existió, se trataría de una adaptación del Coloni FC189B con motor Subaru. Recordemos que en esta época había equipos, los pequeños principalmente, que se inscribían al campeonato con un solo monoplaza, pero este no era el caso, simplemente era una maestría más de la gestión deportiva de Andrea Moda. Antes de la sesión de preclasificación, la FISA lleva a cabo la inspección técnica de los monoplazas inscritos para el Gran Premio de Sudáfrica. Tras esta inspección, la FISA decide excluir a Andrea Moda Fórmula, ya que al considerar que Andrea Moda es una nueva escudería y por lo tanto, según los acuerdos de Concordia, debe inscribir un chasis nuevo, porque el Coloni C4B se considera demasiado similar al C4 de Coloni del 91, pues no pueden participar. Además, Andrea Sassetti no había pagado la fianza de $100.000 a la FISA que debe abonar cada nuevo equipo que llega a la Fórmula 1. De hecho, Sassetti afirma que su escudería debe considerarse como la simple sucesora de Coloni, y como no son un nuevo equipo, pues pueden utilizar un chasis antiguo legalmente y no pagar la fianza de entrada a la FISA. Y la FISA le dijo: móntate aquí y pedalea. La FISA considera que Sassetti ha fundado un nuevo equipo, ya que se ha limitado a comprar
los antiguos monoplazas y el equipamiento de Coloni, sin adquirir su derecho a participar en el campeonato mundial. El primer viaje resulta ser todo un éxito, como pueden comprobar, ¿verdad que sí? 2 días después del Gran Premio de Sudáfrica, cuando Andrea Sassetti estaba pensando en cerrar inmediatamente su equipo, llegó a un acuerdo con la FISA por el que Andrea Moda Fórmula, que finalmente pagó la fianza, fue admitida para participar en el campeonato mundial de Fórmula 1, a condición de que utilizara un chasis propio. Como el equipo no tenía ni los medios financieros ni el tiempo para diseñar un nuevo chasis por sí mismo, en diciembre de 1991 habían encargado esta tarea a la oficina de estudios británica de Simtek. Dado que el nuevo chasis debía estar listo para el siguiente Gran Premio en México, Andrea Moda presionó a Simtek para que el trabajo se completara a tiempo. Sin embargo, Simtek, que debía adaptar su monoplaza, solo garantizaba la entrega de los chasis para el Gran Premio de España a principios de mayo. Andrea Moda se arriesgaba, por lo tanto, a recibir una multa por parte de la FISA por no presentar sus monoplazas en las primeras carreras de la temporada. El que ahora se llamaría Andrea Moda S921 se terminó de construir en marzo de ese año 1992 y Simtek tuvo que acabar el monoplaza lo antes posible, a las carreras, a correprisa. Para ello, algunos mecánicos de Andrea Moda echaron una mano al departamento de diseño británico, junto con algunos mecánicos de escuderías rivales, con el fin de ganar un poco de tiempo. Finalmente se construyeron 2 ejemplares del chasis, el S921-1 y el S921-2, ya que el tercer chasis inicialmente previsto se abandonó por falta de medios, pero sin embargo los 2 monoplazas nunca estuvieron listos para su uso al mismo tiempo, ya que Andrea Moda no disponía de suficientes piezas para hacer funcionar los 2 chasis. Por lo tanto, el segundo chasis era básicamente un coche muleta y una reserva de piezas de repuesto para el primer chasis. El nuevo chasis superior a mediados de marzo los crash test que impone la FISA y Andrea Moda anuncia la presentación del nuevo monoplaza para el Gran Premio de México, pero el chasis no estaría completamente operativo hasta abril. El problema era, como ya hemos dicho antes, que si no se presentaban en México con los nuevos monoplazas, serían multados por no asistir a ese Gran Premio. Así que a nuestro amigo Andrea Sassetti se le ocurrió una idea digna de los mayores genios de la historia del deporte. Decidió llevar al Autódromo Hermanos Rodríguez 2 monocascos desnudos, algunos elementos de la carrocería, 2 motores, elementos de la suspensión, 2 transmisiones y cajas de cambio. El equipo, aunque solo dispone de 2 monoplazas completamente inutilizables, se considera que están presentes en el Gran Premio y evitan así una multa de $200.000 por no asistir, ya que Sassetti alegó fuerza mayor por no haber podido montar sus coches. Jugada maestra, espectacular y unas risas que se echaría por el camino seguro. O quizás no tanto. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí los pilotos comenzaron a poner a caldo al equipo por su más que evidente pésima preparación y, como podrán imaginar, Sassetti, al enterarse de esto, pues los echó a patadas. Es en este momento cuando llegarían al equipo Roberto Moreno y Perry McCarthy. De este último tendremos bastante que comentar luego. Roberto Moreno llegó al equipo italiano tras pasar por Coloni en el 89, por Eurobrum en el 90 y por Benetton hasta que fue reemplazado por el Kaiser. El británico Perry McCarthy llegó al equipo tras pasar por campeonatos de resistencia estadounidenses en 1990 y tras perder su asiento de piloto de pruebas de footwork en el 91, pero su curiosa historia en este equipo, en Andrea Moda, comenzaba ya desde su contrato. Gracias al apoyo de Mike Francis, el agente de Nigel Mansell, McCarthy fue contratado por Andrea Sassetti, pero sin derecho a salario. Financiaba él sus propios desplazamientos trabajando como mensajero para Checkers Travel, una agencia que organizaba viajes a los grandes premios de Fórmula 1. Bueno, vamos para Brasil. El fin de semana anterior al Gran Premio, McCarthy se pone en contacto con Bernie Ecclestone, en aquel entonces vicepresidente de la FISA, para saber si puede optar a la superlicencia para participar en Fórmula 1. Ecclestone, que cree poco probable que la obtenga al no haber completado una temporada completa en Fórmula 3000, le aconseja que solicite el apoyo de la RAC Motor Sport Association, la Federación Británica de Automovilismo, para que nos entendamos. El martes de la semana de Gran Premio, la RAC comunica a McCarthy que es apto para solicitar la superlicencia a la FISA. Por desgracia para él, McCarthy da por hecho de que la superlicencia se la han concedido y no sigue adelante con los trámites. Se la pela. Por lo tanto, el jueves por la mañana, al llegar a Interlagos, le confirma al director de carrera de la FISA que todo está en orden y recibe su superlicencia
a cambio de $700, que es lo que exigía el reglamento. Pero por la tarde la FISA se la retira, ya que la comisión de F1, el único organismo con capacidad para expedir autorizaciones para participar en los grandes premios, no se ha reunido. McCarthy y Ecclestone se mostraron muy frustrados por esta decisión, sobre todo porque pilotos como Michael Bartels, Fabrizio Barbazza, Giovanna Amati y Paul Belmondo, que no habían demostrado su talento en Fórmula 3000, obtuvieron su superlicencia sin problema. Por lo tanto, Roberto Moreno, que era el único piloto del equipo capaz de disputar la preclasificación del Gran Premio de Brasil, no sale de boxes con el Andrea Moda S921 hasta 20 minutos antes de final de la sesión. De hecho, los mecánicos tuvieron muchísimos problemas para arrancar el monoplaza, hasta tal punto que todo aquel que echaba un vistazo al garaje de Andrea Moda consideraron a los hombres de Andrea Sassetti desorganizados, ridículos y desamparados. En su vuelta más rápida, Moreno se quedó último de la preclasificación a 15 segundos, no de la pole, ni del primero de la preclasificación, sino del siguiente, del penúltimo de la preclasificación, que fue Ukio Katayama con el Larus. A finales de abril, los equipos participan en una semana de pruebas privadas en el circuito de Imola. Roberto Moreno completó sus primeras vueltas a toda velocidad con el S921, mientras que Perry McCarthy recibió por fin su superlicencia. Enrico Bertaggia, que había encontrado nuevos patrocinadores dispuestos a aportar $1 millón, intentó volver a Andrea Moda después de que le hubiesen echado. Andrea Sassetti, que quería despedir a McCarthy para poder volver a contratar al italiano, se topó con la negativa de la FISA, que le recordó que ya había realizado su doble cambio de piloto permitido por el reglamento. Por tanto, a partir de aquí, señoras y señores, McCarthy se convierte en el hijo no querido del equipo. Andrea Sassetti intenta empujar a McCarthy a la dimisión, dejándole salir a la pista en contadas ocasiones y proporcionándole un material que pone en peligro su seguridad. Ya hablaremos de esto en detalle. El británico se aferra a su puesto de titular porque no tiene otras opciones, ya que sus negociaciones para convertirse en piloto de pruebas de Footwork fracasaron porque Sassetti no le liberó de su contrato con el equipo. Nos vamos para el Gran Premio de España, donde la apoteósica temporada de Andrea Moda continuaría de forma tan épica y lamentable como hasta ahora. En la preclasificación, que se celebra a las 8 de la mañana, Roberto Moreno solo da una vuelta antes de que se le rompa el motor. McCarthy, que pensaba ir al circuito de Barcelona con los mecánicos, llega tarde a su boxe, llamado de urgencia por el hermano de Andrea Sassetti. Su monoplaza tiene dificultades para arrancar debido a un problema en los tubos de la admisión, lo que provoca que el monoplaza se incendie, y tras conseguir apagarlo y arrancar el motor, McCarthy sale del pit lane, pero a los 20 metros su coche se detiene. 2 semanas más tarde, en San Marino, el S921 demostró ser más competitivo que en los grandes premios anteriores. Aunque Roberto Moreno volvió a quedarse en la preclasificación, solo se quedó a 4 décimas de Andrea Chiesa de nuevo con el Ford Metal. Su compañero Perry McCarthy, autorizado a dar 7 u 8 vueltas, consigue el último tiempo de la tabla, rodando casi 8 segundos y medio más lento que su compañero de equipo, antes de que un problema con el diferencial ponga final a su sesión. A finales de mayo, los equipos compiten en el Gran Premio de Mónaco, que era la 6ª prueba de la temporada. Durante las preclasificaciones del jueves por la mañana, Perry McCarthy, tras 3 vueltas sin cronometrar y con problemas con el asiento, el director deportivo Frederick Degenhout ordena al británico que vuelva a boxes para ceder su monoplaza a Roberto Moreno, ya que el suyo todavía no estaba listo. La breve aparición de McCarthy en el circuito de Mónaco es considerada por muchos como una simple coartada para que el equipo no sea sancionado por el hecho de que el británico no corra, ya que Andrea Moda considera su monoplaza como un coche de repuesto para Moreno. Pero atención amigos, porque se viene un momento histórico para Andrea Moda. Roberto Moreno salió a la pista y logró el tercer mejor tiempo en la preclasificación por delante del Ford Metal de Andrea Chiesa y del Larus de Ukio Katayama. De este modo consiguió la primera preclasificación de la historia de Andrea Moda Fórmula, es decir, el equipo de Andrea Sassetti por primera vez en la temporada podría participar en el resto de sesiones, incluida la carrera de Mónaco.
Luego en la clasificación, Moreno se clasificó en la 26ª y última posición para la carrera, a 5 segundos y medio de la pole de Mansell, en la que sería la única aparición en una carrera del equipo de Andrea Moda. Roberto Moreno permaneció en última posición hasta la 11ª vuelta, en la que abandonó debido a un problema en su motor Judd cuando iba 19º gracias a los 7 abandonos que ya se habían producido. Estas serían las 11 vueltas más gloriosas de la historia del equipo, porque a partir de aquí, atención a esto. Poco después de la prueba de Mónaco, mientras un incendio provocado devastaba una de las discotecas de Andrea Sassetti, situada en la costa este italiana, Sassetti, que huía de las llamas, recibió un disparo, pero logró escapar. Se establecieron, por tanto, vínculos entre el empresario italiano y la mafia. Impresionante. Esto solo hace que mejorar. Tras la buena actuación en Mónaco por parte de Roberto Moreno, Andrea Moda ahora es más conocida por sus escándalos que por sus resultados en la pista. De hecho, en el Gran Premio de Canadá, la escudería italiana llegó al circuito Gilles Villeneuve sin sus motores Judd. Sobre esto parecen existir dos versiones. La versión del equipo, declarando que se trató de un problema con la aerolínea, y la otra versión dice que Andrea Moda tiene tantas deudas con Judd que estos ya no quieren suministrarle motores por impago. Finalmente, el equipo Brabham, que también estaba motorizado por Judd, prestó su motor de repuesto a los ingenieros de Andrea Moda para instalarlo en el chasis de Moreno, que logró el quinto y último tiempo de la preclasificación a 14 segundos del último preclasificado. Como el segundo chasis de Andrea Moda no tenía motor, pues Perry McCarthy se quedó de brazos cruzados. Cansado de la ridícula situación del equipo semana tras semana, el director deportivo dimitió. Hasta luego. Y la verdad que hizo bien, porque lo que venía luego iba a ser aún mejor si cabe. 15 días después, el Gran Premio de Francia se celebra en unas condiciones complicadas, ya que una huelga de transportistas está paralizando las principales carreteras del país. Todos los equipos, a pesar de esto, lograron llegar, como podían, al circuito de Magny-Cours, excepto uno. ¿Adivinan cuál? Pues efectivamente Andrea Moda. En teoría, Andrea Sassetti podía alegar legítimamente un caso de fuerza mayor para justificar su ausencia, pero en una muestra más de incompetencia avisó por fax a Bernie Ecclestone y no a los representantes oficiales del circuito. Por lo tanto, el equipo es condenado a pagar una multa de $400.000 y sigue desacreditándose ante los observadores, que sospechan que Andrea Sassetti había decidido voluntariamente no participar en la carrera para ahorrar dinero. Esta nueva travesura provocó la dimisión de varios miembros del personal del equipo, así como la retirada de casi todos sus patrocinadores, lo que puso a Andrea Moda en graves dificultades financieras. La semana siguiente, los equipos se dirigen al circuito de Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. En la preclasificación, Roberto Moreno marca el quinto mejor tiempo de la sesión a 1,5 segundos del último preclasificado y a 11,5 segundos de la pole de Nigel Mansell. A Perry McCarthy, por su parte, le sacaron a pista con neumáticos de lluvia en condiciones de seco, y para mayor ridículo se rompió el embrague tras completar 2 vueltas. Durante la preclasificación de la siguiente carrera en Alemania, a McCarthy solo se le permite dar una vuelta sin cronometrar y además con un motor defectuoso. Además, al volver a boxes se olvida de pasar por el control de pesaje de la FISA, lo que le supone la exclusión del Gran Premio. Roberto Moreno no logró clasificarse por 3 décimas frente a Chiesa. 3 semanas más tarde, durante el Gran Premio de Hungría, uno de los equipos solo presentó un monoplaza para competir, por lo tanto, solo un piloto sería eliminado en la preclasificación. McCarthy se enfureció al ver que los mecánicos solo se ocupaban del coche de Moreno y no se le permitió salir a pista hasta 45 segundos antes del final de la sesión, lo que obviamente le impidió dar ni una sola vuelta cronometrada. Roberto Moreno quedó cuarto en la preclasificación, por lo tanto no logró clasificarse tampoco para la carrera. La FISA en este momento está un poco lo que viene siendo hasta los huevos de Andrea Moda y básicamente a partir de aquí le instaron al equipo a realizar serios esfuerzos para clasificarse para la carrera. Básicamente, en otras palabras, que dejaran de dar mala imagen al campeonato. Por tanto, el equipo Andrea Moda debía intentar clasificarse con sus 2 monoplazas en Bélgica o el equipo sería excluido definitivamente del campeonato mundial. Y llegamos, señoras y señores, al culmen de esta historia.
2 semanas más tarde llega el Gran Premio de Bélgica. En este Gran Premio no se organizó la sesión de preclasificación, ya que Brabham se retiró de esta prueba. Por lo tanto, Andrea Moda podría participar directamente en los entrenamientos libres y en la clasificación. Durante los primeros libres en Spa, mientras Roberto Moreno no realiza ninguna vuelta cronometrada, Perry McCarthy logra el 29º tiempo de la sesión con 2 minutos y 8 segundos de vuelta, a casi 6 segundos del 28º tiempo y a 16 segundos de Nigel Mansell. Durante la primera sesión de la clasificación, Moreno y McCarthy ocupan los 2 últimos puestos provisionales. El brasileño, cuya sesión se ve interrumpida por la rotura de su motor, estaba rodando en 2 minutos y 5 segundos, unos 5 segundos más lentos que el 26º y último clasificado provisional. Mientras tanto, McCarthy es 10 segundos más lento que Roberto Moreno, ya que pilota un coche que ha sufrido 2 pruebas de choque impuestas por la FISA, atención a esto, y había perdido toda su rigidez. La habían sacado a pista con un coche con el que habían hecho los crash tests de la FIA. Para colmo, su equipo le había instalado una columna de dirección rota por Moreno en el Gran Premio anterior. Es que es hasta difícil de creer, pero así fue. Imagínate rodar en Spa y tomar Eau Rouge con un coche así. Al día siguiente, los segundos entrenamientos libres fueron bajo la lluvia y ningún Andrea Moda salió a pista. La clasificación también se desarrolla en condiciones meteorológicas difíciles y McCarthy, al igual que otros pilotos, no sale a la pista, mientras que Moreno, 22º y último de la sesión, no consigue mejorar su tiempo. Por lo tanto, ninguno de los 2 pilotos se clasifica para la carrera, obviamente. Pero esto no termina aquí, señoras y señores, ni mucho menos. Fuera de la pista, la prueba de Bélgica se ve marcada por varios acontecimientos en el seno de Andrea Moda. El viernes, un agente judicial viene a embargar material del equipo por impago a proveedores. Al final del día, Sassetti y varios de sus mecánicos se pelean, ya que el jefe del equipo no les ha pagado su salario. En la noche del viernes al sábado, Sassetti y el nuevo director deportivo del equipo, el italiano Sergio Zago, son detenidos y acusados de fraude fiscal, falsificación y uso de documentos falsos. Al parecer, pagaron a un proveedor con un cheque falsificado. Tras esta detención, John Judd se presenta en el paddock del circuito de Spa debido a facturas impagadas de uno de sus motores que suministra Andrea Moda. Por su parte, Perry McCarthy, considerando que bastante peligro ha corrido su vida ya después de haber pilotado un coche con la columna de dirección rota, abandona el equipo y no quiso saber nada más. El 7 de septiembre, una semana después del Gran Premio, la FISA publica un comunicado en el que anuncia que el Consejo Mundial había decidido excluir definitivamente a Andrea Moda Fórmula con efecto inmediato en virtud del artículo 166 que prevé la exclusión del campeonato por dañar su reputación. Sin embargo, que esto todavía no termina aquí, 3 días más tarde, con la llegada del Gran Premio de Italia, Sassetti introduce ilegalmente sus camiones en el paddock del circuito de Monza, descarga el material en los boxes una vez se había realizado ya la inspección técnica de los monoplazas. El empresario italiano había presentado un recurso para que Roberto Moreno pudiera participar en el Gran Premio, pero su solicitud, lógicamente, fue rechazada. Y la FOCA, Asociación de Constructores de Antaño, organismo dirigido por Bernie Ecclestone, que gestiona los derechos comerciales de la Fórmula 1, hizo que los camiones de la escudería italiana abandonaran el circuito. Y tras esta enésima travesura, Andrea Moda Fórmula desaparecería definitivamente de la Fórmula 1. O quizás no. En otoño de ese mismo año, Andrea Sassetti anunció su intención de volver a escribir Andrea Moda para la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sin embargo, en una última jugada maestra digna de un genio del automovilismo, presentó su candidatura a la FISA después de la fecha límite, por lo que su solicitud fue rechazada, obviamente. Y ahora sí, concluye la andanza de Andrea Moda en el Gran Circo. A diferencia de otros equipos de fondo de parrilla que, a pesar de sus mediocres resultados, son reconocidos por el mundo de la Fórmula 1 por su espíritu olímpico, como Sela, o por sus valientes esfuerzos, como Minardi, Andrea Moda Fórmula nunca es mencionada de forma positiva. De hecho, el equipo es considerado una broma. Según David Hodges, nunca un proyecto de Fórmula 1 había comenzado de forma tan desastrosa y había terminado de forma tan vergonzosa. Y en un artículo publicado en 1998, Perry McCarthy describe el proyecto y el carácter poco deportivo de Andrea Moda y Andrea Sassetti con algunos ejemplos.
Colony consiste en un par de chasis viejos, un motor oxidado, un transportador que parecía un camión de carne vacío y 2 llaves inglesas. Pagó $2 millones por eso. El británico también afirma que uno de sus mecánicos era el jefe de cocina de Minardi en 1991. Si le hablabas de sus virajes te respondía: no sé nada de sus virajes, pero te he preparado una deliciosa pasta para comer. Es sin duda la historia más demencial que he conocido nunca en el mundo del motor y posiblemente sea la más alocada de la historia de la Fórmula 1. Probablemente este sea el vídeo más largo que he grabado nunca, para por ahí con el vídeo de Forticorse, y el que más tiempo me he pasado recopilando información y preparando todo, así que espero que de verdad les haya gustado este vídeo. No duden en dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse al canal para más vídeos así. Un saludo.